Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos ubicados en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, frente, adelantito del asilo de ancianos. Hacemos esta referencia siempre porque usted está invitado, invitada, toda la familia está invitada a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios nos dice por la Biblia. Nuestro programa así se llama porque de veras la Biblia es la palabra de Dios y nuestro mensaje no está basado más que en la Biblia, como usted se da cuenta. Bien, antes de continuar, quisiéramos que usted disfrutara de una pieza musical. Ahora vamos a lo más importante como siempre, de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Así que esta vez quiero compartir con ustedes un pasaje en el ministerio del apóstol Pablo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Note que Pablo aquí disertó, quiere decir les predicó, les enseñó. ¿Qué cosa les predicó? Pablo, su mensaje nunca variaba, siempre era el mensaje de la Biblia sobre la salvación del pecador. Dios lo había llamado para eso. Cuando Dios lo llamó, dice la Biblia y el testimonio de él allí en Hechos 9 y Hechos 26, por ejemplo, él testificó que Dios le había dicho que lo llamaba
no solamente para que él fuera salvo, para que él le sirviera, pero para que fuera a lugares muy especiales donde tenía que predicar el Evangelio. Y esos lugares muy especiales era en las cortes romanas, con los altos funcionarios del imperio. Recuerda que en aquel tiempo el pueblo de Israel era una colonia romana. Y Pablo tuvo el privilegio de predicar el Evangelio a los mismos Herodes. Aquí Pilato era un gobernador, Félix era un gobernador, representante del imperio romano, había sido llevado allí por providencia divina y estaba ante la presencia de Félix, el gobernador, y les predicó. ¿Qué les predicó? Pues le predicó un mensaje, como todos los que siempre predicaba, que el pueblo tenía que tomar una decisión. Nuestro estudio se llama Día de Decisión y Destino. Sí, porque para Félix fue el día más importante de su vida. El hecho de estar ante un siervo de Dios, un misionero de Jesucristo, que le enseñara cómo ser salvo. Fue el día que tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión era de consecuencias eternas, era respecto a su destino eterno. Por eso no hubo otro día más importante para este hombre, el gobernador Félix. Sí, el día que alguien, en ese caso sería usted, en esta ocasión, el día en que usted oye el Evangelio, ese día es un día de decisión con consecuencias eternas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa es que el mensaje del Evangelio es que usted y yo somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, que el pecado entró en el mundo por un hombre y así pasó a todos los hombres. Nadie puede decir yo no he mentido, yo no he envidiado, yo no he deseado algo que no era mío. Nadie puede decir eso. Eso es señal, eso es evidencia de que somos pecadores. Hay una tendencia negativa, mala en nosotros. De modo que la Biblia en eso, por supuesto, como usted ve, tiene razón. Entonces, el Evangelio primero es que el ser humano es pecador. Segundo, está separado de Dios. Allí donde está separado de Dios puede ser un buen hombre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen religioso, etc. Pero al fin de todo separado de Dios por su pecado, porque ninguna de esas cosas mencionadas ayudan a borrar la separación entre Dios y el hombre por su pecado. Los hombres aquí, los seres humanos, algunos piensan que pueden hacer buenas obras para borrar esa separación y tener comunión con Dios y llegar a la gloria a través de buenas obras. La Biblia dice un contundente no se puede. No. ¿Por qué? Porque el pecado no se arregla con esas cosas, según la palabra de Dios, según el concepto que Dios tiene sobre el pecado. Además, el pecado no solamente nos priva de tener comunión con Dios, nos separa de Dios, pero el pecado nos condena y nos priva de ir a la gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, dice Romanos 3:23. Entonces, el pecado es una cosa seria en la vida de un ser humano, y lo triste es que muchos ni siquiera se dan por entendidos de que eso es algo serio. Pero ahí está, el pecado según la Biblia, según Dios, separa al hombre de Dios, le priva de ir a la gloria y lo condena a un eterno sufrimiento. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Esa es la parte negativa del Evangelio, pero la parte positiva es que Dios, en su grande amor y misericordia, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a morir por nosotros, a morir en lugar de nosotros, para que podamos tener para que se pudiera arreglar nuestro pecado. Jesucristo con su muerte hizo posible
satisfacer las demandas de la justicia divina sobre el pecado nuestro, y ahora Dios puede, siendo justo, justificar al pecador. ¿Por qué? Porque pagó la deuda nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestra salvación en su muerte en la cruz. De esa manera, Él puede perdonar al pecador, darle vida eterna, salvarlo de la condenación eterna y llevárselo a la gloria. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Así que este es el Evangelio, y una persona debe oírlo, debe saberlo, porque está expuesto a la condenación eterna sin el conocimiento del Evangelio. Así que Dios quiere que nosotros no solamente sepamos eso, pero Dios quiere que lo creamos. Quizás usted no lo cree, pero el hecho de que usted no lo crea no significa que deja de ser verdad, porque lo dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Algunos piensan que la Biblia está llena de errores y que no es la palabra de Dios, que es hecha por un hombre, por hombres pecadores que no hicieron bien las cosas. Esas son opiniones nada más, sin fundamento, porque si analizamos bien la Biblia nos damos cuenta que de veras es el libro de Dios. Jesucristo recomendó las Escrituras como medio de salvación. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo dijo: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Así que Pablo, bien versado en la Biblia y en los asuntos religiosos, él pudo decir eso con conocimiento de causa. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso nos basamos en la Escritura. Esto es nada más un pequeño argumento de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Así que Pablo está frente a Félix enseñándole el mensaje de la salvación. Y este hombre tomó una decisión. Su decisión fue: vete y en otro día te llamo. Mire, ahora, ¿usted qué haría después de conocer el mensaje del Evangelio? ¿Qué de usted? Notemos el mensaje. Ya vamos a analizar el mensaje de Pablo a Félix. Notemos la base de su decisión. La base de su decisión. Le habló de la continencia, dice Pablo, del dominio propio. Entonces, el dominio propio es el deber que uno tiene consigo mismo. Nuestro deber que tenemos con nosotros mismos es rechazar el pecado, es decidir tener victoria sobre el dominio del pecado en nosotros. Usted sabe que el pecado esclaviza. Es un dueño, es un señor que manda a las personas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en algunas prácticas pecaminosas, que la persona se esclaviza. ¿Cuánta gente vemos esclavizada del alcohol, por ejemplo? Eso es falta de dominio propio. El apóstol le dijo que le hablaba acerca del dominio propio a Félix. Dijimos que es el deber que tenemos para con nosotros mismos. O sea, ¿qué hacemos nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo era Félix? Pues él era un hombre inmoral. En las cortes romanas la inmoralidad era la característica. Pues Félix no era la excepción. Usted quizás me diga: pues yo no soy un degenerado, yo no. Pero de todos modos, usted tiene
que responderle a Dios por su conducta, cómo se conduce ante Dios. Sí, Dios lo toma en cuenta. La Biblia dice, los malos serán trasladados al infierno. Salmos 9:17. Así que debemos hacer un análisis de nuestra persona. Pablo, dijimos, le habla a Félix de este asunto del dominio propio. Luego le habla de la justicia, dice el versículo. Dice, por tal, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, la justicia es el deber que tenemos para con Dios. Nuestro deber para con Dios. Todos hemos desobedecido la ley. No hemos sido correctos con respecto a la ley. Y hay tanta gente que si nosotros analizamos a las personas a la luz de los 10 mandamientos, por ejemplo, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie debe ocupar el lugar de Dios en la vida de nosotros. ¿Cuál es el lugar de Dios en la vida de nosotros? Es que tenga el primer lugar. Él debe tener el primer lugar. Es decir, que yo debo procurar que su palabra la esté viviendo como Él quiere. ¿Por qué? Porque a Dios le estoy dando el primer lugar. El Señor lo dijo una vez diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. El deber nuestro ante Dios. Si vemos el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen. ¿Cuántas personas en este mundo tienen sus imágenes y piensan que está bien, se justifican? Entonces, ¿están cumpliendo la ley de Dios? Según Deuteronomio 5 y Éxodo 20, la Biblia dice no te harás imagen. Pero el ser humano en su decisión personal, pues quieren seguirlo haciendo. Entonces, que no se queje la persona de que Dios le va a tener que llamar por la falta de cumplir con ese deber de ser justo ante los mandamientos de Dios. El deber para con Cristo también, no solamente el deber para con Dios, el deber para con los mandamientos, con la ley de Dios, pero también el deber para con Cristo. ¿Cuál es nuestro deber para con Cristo? Cristo dijo que Él es hecho justicia de Dios para nosotros. Eso significa que por haber muerto Cristo en la cruz por nosotros, Él es nuestra justicia. Él aplica nuestra justicia a nosotros cuando confiamos en Él. Y ese deber es de cada uno, aceptar el sacrificio de Cristo que le hace tener la justicia de Cristo a favor suyo para ser recibido en gloria. Es necesario que cada uno piense y trate de hacer lo que Dios dice. La justicia, el deber, nuestro deber ante Dios, nuestro deber ante la ley, nuestro deber ante el Señor Jesucristo, de reconocerlo como único Salvador. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hacemos con Él? Él quiere entrar a nuestra vida. ¿Qué hacemos con Él? Faltamos ese punto de justicia. Bien, le habló acerca de la continencia, le habló acerca de la justicia, le habló acerca del juicio venidero. Dice el versículo, Pablo al disertar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. El juicio venidero. Lo que Dios hará con nosotros. El juicio venidero es lo que Dios hará con nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué quiere decir después de esto? Después de la muerte.
Y después de esto, el juicio. Entonces, después de la muerte ya no hay esperanza. Solamente juicio. El juicio de Dios. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pablo quería conducir a Félix que se preparara para que en el juicio del gran trono blanco, él no estuviese allí, que escapara de ese juicio, porque se puede, según la Biblia. Entonces, ¿cuál es su relación suya con Dios? Ya evitó, ya está listo para evitar el juicio venidero. Ahorita le voy a decir cómo le haga. Porque está establecido a los hombres que mueren y después de esto el juicio. El incrédulo, lea usted Apocalipsis 20, los versículos 11 al 15, y se da cuenta que allí van todos los incrédulos. Todos los incrédulos comparecerán ante el juicio de Dios y van a ser juzgados, dice, conforme a sus obras. Esto no quiere decir que se puede salvar por obras, no. Esto quiere decir que de acuerdo al grado de pecado que usted ha cometido. Dios es justo. Él no va a castigar en el infierno a un violador, a uno de esos que matan a sangre fría y hasta torturan. No lo va a castigar como castiga a uno que no conoció el Evangelio y que por eso no fue a la gloria, pero que era una buena persona. Él es justo. La Biblia habla de que en el infierno hay grados de castigo. El Señor le dijo a las ciudades alrededor de Galilea, les dijo, ustedes van a sufrir, van a tener mayor castigo que las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas por fuego y azufre por el pecado de homosexualidad. Dice, ustedes van a sufrir más. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, su salvación, su Salvador. Fíjese qué tan fuerte es rechazar a Cristo como único Salvador. Sí. Entonces, el incrédulo aparecerá ante ese juicio, estará en ese juicio de Dios, ante Dios, para dar cuentas cómo se portó y a qué grado de castigo le toca. Prepárese, evite el infierno, porque se puede. Romanos 8:1 dice, de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, de modo que si alguno está en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Toda persona que confíe, que se coloque en Jesucristo, que invoque a Jesucristo para su perdón y salvación, esa persona, para él no hay condenación. Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Sí. La persona que recibe a Cristo, nada más en Cristo hay salvación. Si usted rechaza a Jesucristo como único Salvador, como único medio de salvación, como único camino al cielo, usted no tiene esperanza no tiene ninguna esperanza de parar en la gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está avisando de todo eso. Por último, queremos que usted vea que Félix se aterró, contempló el juicio y le entraron nervios. Dice que se sintió aterrado, se espantó, pero lo triste es que nada más hasta allí llegó. Rehusó tomar la decisión de reconocer a Jesucristo como único Salvador. Sí, puso su mirada en las cosas materiales, tenía una mirada muy fuerte, muy concentrada en lo material. Note que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, dice el verso 26, para que le soltase. Él estaba esperando dinero.
no estaba interesado en su salvación, sino en el dinero. Por eso a Pablo no lo soltó, no le dio libertad, porque quería dinero y rechazó su mensaje de salvación. Sí, fue una decisión fatal. Dice que le dijo, vete. El versículo dice, esperaba, el versículo 25 dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Sí, pero cuando tenga oportunidad te llamará. Qué decisión tan triste. Vete, Pablo. Ya no me prediques, ya no quiero oír de esto. Estaba despreciando su misma salvación eterna. Si Félix nunca tuvo oportunidad, y parece que no, porque el versículo 27 dice que 2 años después fue movido, fue sustituido por otro, y quién sabe qué pasó con Félix. Señoras y señores, Félix no clamó a Cristo. ¿Y usted qué va a hacer con Cristo? ¿Qué decisión toma usted? ¿Será que usted tomará una decisión, la decisión fatal que cometió Félix, de despreciar, de desaprovechar la bendición más bendita de la existencia de usted? El oír que aunque usted es pecador, Dios le ama y Jesucristo vino a morir, y si usted se arrepiente y confía en Cristo, Dios le da el perdón. Se arrepiente, quiere decir que va a dejar todo aquello que no honra a Cristo en su vida, y va a poner su confianza en Él como único Salvador. Sí, de otra manera, los clamores en el infierno no bastarán jamás para la salvación de usted. Dios quiere que usted acepte que no hay otro medio de llegar a la gloria, como Cristo mismo lo dijo en Juan 15, en Juan 14, 6, nadie va al Padre si no es por mí. Que Dios obre en su corazón, usted le permita a Dios obrar en su corazón para reconocer a Jesucristo como único Salvador. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y todos los sábados, después del noticiero de mediodía. Esperamos que usted lo siga viendo, analizando, y Dios quiere que tome una decisión sabia, conforme a la enseñanza de Dios. Para concluir, disfrute de un himno con un mensaje bíblico.